Mi nombre es Andrea Olaya y hoy voy a hablarles sobre el acoso sexual y el acoso laboral. Se hacen estas distinciones porque si bien, por ejemplo, el acoso laboral puede incluir el acoso sexual, es importante hacer precisiones al respecto. El acoso sexual, la Organización Internacional del Trabajo lo define como una conducta sexual no deseada que hace que la persona que la recibe se sienta ofendida, humillada y o intimidada. Mientras que, por ejemplo, el acoso laboral termina siendo específicamente lo que se enmarca en una conducta no sexual. Si, por ejemplo, cuando estás en el trabajo, tu empleador, tu jefe, te dice que tienes que comprometerte mucho más, hacer muchas más horas de las que debes trabajar, llevarte el trabajo a casa, que constantemente te hostigue delante de tus compañeros de trabajo, que constantemente deslegitime o descalifique tus funciones, la importancia de lo que haces en la empresa, eso tendría que ser calificado como acoso laboral. En el caso del acoso sexual, se reconoce como una de las discriminaciones en razón del género. ¿Por qué? Porque por los estudios que han hecho organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, se han dado cuenta que el caso entre personas del mismo sexo se está dando, pero tiene menos cifras, menos estudios, es algo que apenas se está dando a conocer, por así decirlo. El caso de una mujer acosando a un hombre también existe, hay casos registrados, hay estudios al respecto. Sin embargo, se ha encontrado que en el caso del hombre hacia la mujer se triplican las cifras. Entonces, se reconoce como discriminación en razón del género debido a que son la mayoría mujeres quienes lo padecemos. Yo fui una víctima también de acoso sexual. Este tipo de situaciones también se reconoce como un problema de salud y de discriminación y violación de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el hecho de que seas acosada sexualmente o acosado sexualmente puede derivar en que, por ejemplo, se te violente el derecho al trabajo por perderlo, puedes sentir violentado tu derecho a la honra o a tu buen nombre, puedes sentir violentado el libre desarrollo de tu privacidad y de tu personalidad. Sucede que cuando una persona es acosada sexualmente, especialmente si el caso es en condición de subordinación, es decir, cuando el que te está acosando es tu jefe, eh, tu profesor, en ese tipo de situaciones, o la persona de la que dependes económicamente, sucede que la persona se ve condicionada a acceder a las pretensiones sexuales que el demandante esté haciendo para no perder su empleo, para no perder la materia, para pasar el curso, cosas de esa índole. El acoso se puede dar de dos formas, puede ser como chantaje o como la generación de un ambiente hostil. Entonces, digamos que la persona que es tu superior o que te está acosando comienza a decirte, mire que yo le puedo colaborar, mire que yo le puedo subir el sueldo, mire que yo le puedo extender las vacaciones, mire que yo puedo darle el ascenso. Y eso termina siendo un chantaje que lo que busca es condicionarte a que tú accedas a esas demandas que se te están haciendo. Como ya bien lo dije, pueden ser de índole sexual o de índole afectivo. Las investigaciones también han arrojado que el blanco específico del acoso sexual, como ya bien lo dije, pueden ser también hombres. En los hombres se da específicamente en las personas de la población LGBTI. Entonces, en este caso, uno de los más propensos a sufrir acoso sexual son los homosexuales, las lesbianas, las personas transexuales, transformistas. Y en el caso de las mujeres se amplía muchísimo más la posibilidad, porque entonces puede ser una mujer joven, pero no discrimina de edad específicamente. También mujeres de más de 30, 40 años pueden ser víctimas de acoso sexual en sus lugares de estudio o de empleo. Son mujeres que son dependientes económicamente en su mayoría, o solteras o divorciadas, o en condición de inmigrante. Este es súper importante porque ese termina dando una doble situación de violencia.
porque no solo te están acosando sexualmente, sino que te están chantajeando con tu condición de inmigrante. Es decir, si tú no accedes, entonces te quedas sin empleo, yo denuncio que estás de ilegal en el país, o aprovechan el hecho de que muchas veces para los inmigrantes es mucho más complicado conseguir empleo en los países a los que migran, y entonces condicionan con eso de si yo no te doy empleo, si no te quedas acá conmigo haciendo lo que yo quiero, ¿quién más te va a emplear? Termina siendo un tema muy difícil. Como les decía anteriormente, es una relación de poder. Efectivamente, en general, cuando se habla de acoso sexual, se está hablando de una relación en la que una persona que tiene poder sobre ti, sobre las decisiones que se tomen con tu futuro laboral o académico, intenta condicionarte. Sin embargo, es importante precisar que también se puede dar el acoso entre pares. Entonces, a una mujer, por ejemplo, también nos puede acosar un compañero del salón o un vecino o simplemente alguien que tenga el mismo cargo que yo, por así decirlo, en un ambiente laboral. Es difícil, es un tema que se está hablando a raíz de estos movimientos como el Me Too o como el Ni Una Menos, en los que muchas mujeres e incluso hombres adheridos a un hashtag están denunciando a través de las redes sociales y mecanismos jurídicos que están siendo víctimas de acoso, o que fueron incluso víctimas de acoso hace muchos años, porque son situaciones que no prescriben y que les aseguro se quedan siempre en la memoria. Lastimosamente, yo creo que todas las mujeres hemos pasado por una situación de acoso. En algún momento, si todas nos ponemos a hacer memoria, podemos pensar como, ve, este comentario era inapropiado, era subido de tono, él no debió decirme esto, yo no le di confianza para ese abrazo, yo no le di confianza para ese beso, me hizo sentir incómoda, me miró de pies a cabeza. Son situaciones que constituyen acoso sexual. Sucede que, como les decía, esos movimientos están potenciando que hablemos del tema. Es un tema que es tabú, es un tema que es problemático, que tiende a encontrar posiciones muy opuestas. Hay muchos hombres que se sienten incluso agredidos por el hecho de que nosotras empecemos a denunciar ese tipo de situaciones, porque se asustan pensando, pero es que entonces ya no puedo dirigirme a ninguna compañera, ya no puedo saludarla, ya no, y no es el caso. Lo que queremos es que se manejen todas las relaciones con respeto siempre. ¿Qué hay que hacer? Activar rutas. Hay que hablar con las personas que tienes cercanas, a quienes les tienes confianza. Hay que cuidarse, hay que ser claras. Hay que hablar y decir, esto no me gusta, con esto no me siento cómoda. Por favor, cesa ese tipo de interacciones conmigo. Por favor, mantengamos la relación en términos estrictamente académicos, en estrictamente laborales. Es una tarea que nos estamos dando. Es un tema difícil, como les decía, pero hay que trabajarlo y la intención de nosotras cuando hablamos del acoso o intentamos combatirlo jamás va a ser aislarnos. La idea no es que hagamos oficinas para unos y oficinas para otras, ni que tengamos un vagón aparte en el transporte público especial para mujeres, porque es que la idea de nosotras no es segregar, la idea de nosotras es culturizar y que todos nos tratemos los unos a los otros con respeto, tanto hombres a mujeres como nosotros a los hombres. Eso era. Entonces, muchísimas gracias, espero haber sido clara. Un abrazo.